Señor, déjeme que lo ayude. Venga por acá. Un hombre sin techo, de aspecto miserable, abrió la puerta del banco y entró. Todos desviaron la mirada, con un gesto de incomodidad o de abierto desprecio. Solo una persona, Sofía, lo recibió con una calidez que parecía fuera de lugar en aquel entorno de mármol frío y transacciones impersonales. En ese momento, ella no tenía la menor idea de quién era en realidad aquel anciano que se paraba frente a ella, ni cómo su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría podido imaginar. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió a Sofía? A las 6 de la tarde, un silencio pesado y denso se había apoderado del gigantesco comedor en la mansión del presidente del Grupo Lombardi. La luz de un candelabro de cristal de Bohemia, con sus miles de facetas brillantes, se reflejaba sobre una mesa vacía, pulida hasta el exceso, donde no había más que un solo cubierto. Matteo Lombardi estaba sentado solo en la cabecera. A sus 68 años, era el presidente de uno de los 5 conglomerados más importantes de Argentina, un hombre cuya sola palabra podía hacer temblar los cimientos del mercado de valores. Pero en ese preciso instante, no era más que un viejo solitario en una casa que se sentía hueca, un eco de tiempos más felices. Levantó una cuchara de plata maciza, la observó sin verla y la volvió a dejar sobre el fino mantel de lino. La silla vacía frente a él parecía un abismo, un recordatorio brutal de su soledad. Allí, durante más de 30 años, se había sentado siempre su esposa. Elena. La mujer que, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura, le preguntaba cada noche, ¿cómo estuvo tu día, mi amor? Ahora, ella ya no estaba. Cuando estabas vos, esta casa se sentía tan cálida, murmuró Matteo en voz baja, una voz rasposa que se perdió en el aire viciado de la sala. Nadie respondió. El eco de sus propias palabras fue su única compañía. Lentamente, Matteo alzó la vista hacia el gran retrato familiar que colgaba en la pared del fondo. Una pintura al óleo de una época más feliz, una en la que los tres sonreían juntos, congelados en un momento de alegría perfecta que ahora parecía pertenecer a otra vida. Fue entonces cuando la puerta del comedor se abrió y entró su hijo, Julián. A sus 32 años, era el heredero indiscutido del Grupo Lombardi, pero a diferencia de su padre, su rostro poseía una suavidad y una sensibilidad que contrastaban con la dureza granítica de Matteo. «Papá, tengo algo que decirte». La voz de Julián era firme, pero un temblor casi imperceptible la delataba. Matteo lo miró, tomó un sorbo lento de agua de su copa de cristal y la depositó con cuidado sobre la mesa. «¿Qué es?» «Me voy a casar». Por un instante, la mano de Matteo se quedó suspendida en el aire. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio como un disparo. Sus cejas se movieron una fracción de milímetro, una expresión indescifrable que podía ser sorpresa, alegría o, más probablemente, una fría cautela. ¿Con quién? Su voz era tranquila, pero debajo de la calma había un filo de acero. Julián tomó una profunda bocanada de aire antes de responder. Se llama Sofía Rossi. Tiene 29 años y trabaja en el Banco Sol de Mayo. Matteo asintió lentamente. Hasta ahí, no sonaba tan mal. El Banco Sol de Mayo era una de las filiales de su propio grupo. Pero la siguiente frase de Julián fue la que hizo que el aire en la habitación se volviera gélido. No tiene padres, se crió en un hogar de niños. Y ahora hace trabajo voluntario en ese mismo hogar. Nos conocimos ahí. Un silencio de piedra se instaló en el comedor. El rostro de Matteo se endureció, convirtiéndose en una máscara impenetrable. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados en un instante. Julián, como si hubiera anticipado la reacción de su padre, continuó con una calma estudiada. Es una buena persona, papá. Cálida, honesta y más trabajadora que nadie que haya conocido. Una empleada de banco sin padre, sin un apellido que la respalde. La voz de Matteo se hizo más grave con cada palabra, una clara señal de peligro. De repente, soltó una risa seca, despectiva. ¿Y a eso lo llamás amor? Las palabras cortaron el aire como un cuchillo.
Los hombros de Julián se tensaron, pero no retrocedió. Ella es una persona cálida. Y yo amo a esa clase de persona. ¿Calidez? Resopló Mateo. ¿Acaso creéis que el mundo funciona con calidez? ¿Que el amor paga las cuentas o hace que una empresa como esta siga adelante? El mundo de papá quizá funcionó así, replicó Julián, y por primera vez, su voz también adquirió un filo. Un mundo donde todo se mide en dinero y poder. Un mundo donde el valor de una persona se juzga por su origen. Yo quiero escapar de ese mundo. El puño de Mateo se cerró con fuerza sobre la mesa. Un tenedor de plata vibró levemente. Sin embargo, contuvo su ira y habló en un tono bajo y amenazante. No se puede construir una familia sobre el amor. ¿Olvidaste que sos el heredero del grupo Lombardi? Nunca lo olvidé. Pero quiero vivir una vida diferente a la tuya. Otro silencio, esta vez más largo y pesado que el anterior. Mateo miró a su hijo directamente a los ojos. Su mirada era una mezcla de decepción y furia contenida. Julián dudó un momento antes de lanzar su última carta, la más dolorosa. Si mamá estuviera viva, ella habría respetado mi elección. En ese instante, la mirada de Mateo vaciló. Mencionar a Elena era un tabú, una herida que nunca había cerrado. Pero Julián sabía que el punto más vulnerable de su padre, su única debilidad, era su madre. Mateo guardó silencio durante un largo rato antes de poder hablar. Su voz, cuando finalmente salió, estaba teñida de una profunda melancolía. Sí, tu madre siempre fue así. Primero miraba a la persona, y después lo que tenía. En sus palabras se mezclaban el anhelo y el arrepentimiento. Julián nunca había visto a su padre de esa manera. El hombre siempre fuerte, siempre implacable, se volvía infinitamente frágil al hablar de su esposa. Mamá siempre decía que la grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que alberga en su corazón. Ante las palabras de Julián, Mateo giró la cabeza. Afuera, la oscuridad de la noche ya había descendido sobre los jardines de la mansión. Basta. No hay más que hablar. Ándate. Era una orden fría, definitiva. Julián no dijo nada más. Se levantó en silencio y salió del comedor. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con un eco hueco. Solo de nuevo, Mateo contempló la mesa vacía. El lugar donde se sentaba Elena, el lugar que acababa de ocupar Julián. Ahora ambos estaban vacíos. Murmuró para sí mismo, como si hablara con un fantasma. Sí, si estuvieras aquí, me habrías detenido, ¿verdad? Siempre lo hacías. No seas tan duro, Mateo, me decías. Lo primero es la gente. Su voz se fue apagando. La figura del poderoso magnate, sentado solo en el inmenso comedor, parecía increíblemente pequeña y desolada. Se levantó lentamente, sus pasos pesados. Mientras caminaba por el largo corredor, sus pensamientos se centraban en una sola cosa, la mujer que su hijo quería traer a la familia. Sofía Rossi. Una empleada de banco sin padres ni conexiones. ¿Tenía una mujer así lo necesario para ser la nuera del grupo Lombardi? Tendré que comprobarlo por mí mismo, pensó. Sus ojos brillaron con una luz acerada. Durante toda su vida de negocios, había conocido y juzgado a miles de personas. Se enorgullecía de su capacidad para leer a la gente, una habilidad que consideraba infalible. Esta vez no sería diferente. Sin embargo, en un rincón de su mente, la voz de Elena seguía resonando: querido, no se puede juzgar a una persona por su apariencia. Tenés que mirar su corazón. Tenés que ver qué vida ha vivido, qué pensamientos la guían. Mateo sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. El sentimentalismo era un lujo que no podía permitirse. La realidad era fría y despiadada, y él estaba en la cima de esa realidad. Al entrar en su estudio, abrió un cajón de su escritorio de caoba. Dentro había una vieja fotografía.
Sin mirarla, simplemente acarició el marco. Y dijo en voz baja: Elena, todavía no me acostumbro a un mundo sin vos. Pero tengo que proteger a nuestro hijo. A nuestro único hijo, que tanto amamos. El horizonte de Buenos Aires, visible desde la ventana panorámica, era un deslumbrante tapiz de luces. Pero ni siquiera ese brillo podía disipar la oscuridad en el corazón de Mateo. Había tomado una decisión. A partir del día siguiente, conocería a esa tal Sofía Rossi en persona. Por supuesto, ocultando su verdadera identidad. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Acostado en su cama, miraba el techo hasta que finalmente se levantó y se dirigió de nuevo a su estudio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. En una de las paredes, detrás de una estantería llena de volúmenes encuadernados en cuero, había una pequeña caja fuerte oculta. Mateo introdujo la combinación. Era la fecha de cumpleaños de Elena. Dentro de la caja fuerte no había joyas costosas ni documentos importantes, sino un único y gastado diario. La cubierta de cuero estaba descolorida por el paso del tiempo y las esquinas, redondeadas por el uso. La mano de Mateo acarició la superficie con una delicadeza reverencial, como si estuviera tocando a una persona viva. Elena, eras tan suave, siempre veías el corazón de la gente antes que sus palabras. Abrió el diario. En la primera página, la caligrafía elegante de su esposa decía: 15 de abril de 1995. Hoy Mateo me propuso matrimonio. Sin anillo, solo con su sinceridad. Pero fue más que suficiente. Sé que con este hombre a mi lado, podré superar cualquier dificultad. Los ojos de Mateo se humedecieron. Recordaba perfectamente ese día. Eran tiempos en los que no tenían nada, solo pasión y un amor que parecía capaz de conquistar el mundo. Pasó las páginas hasta que su mirada se detuvo en una de ellas. Había una vieja fotografía insertada entre las hojas. Eran Elena y un pequeño Julián, sonriendo uno al lado del otro. Elena sostenía una canasta de picnic y Julián tenía una mancha de dulce de leche en la mejilla. Esta foto, Mateo recordaba vívidamente ese día. Un sábado cualquiera por la mañana. Elena lo había sacado a rastras de la oficina, donde él estaba sepultado en trabajo. Mateo, deja de trabajar y mira el sol un poco. Julián quiere jugar con su papá. Estoy ocupado, no puedo. La próxima vez. ¿Cuándo es la próxima vez? Vivir es, al final, comer y reír juntos. Ganar dinero es importante, pero el tiempo con la familia es más valioso. Finalmente, ese día los tres fueron de picnic a los bosques de Palermo. Las empanadas que había preparado Elena no eran perfectas, pero sabían a gloria. Julián se cayó de la bicicleta y lloró, y Mateo lo levantó. Un día ordinario, pero lleno de una felicidad simple y pura. Fue la última vez, susurró Mateo con voz temblorosa. Después de eso, el negocio creció exponencialmente, él se volvió cada vez más ocupado y el tiempo para su familia se redujo a la nada. Y entonces, Elena murió repentinamente. Un infarto fulminante. Fue tan abrupto que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Siguió pasando las páginas hasta llegar a la última. Allí estaba la última entrada de Elena. La letra era más temblorosa de lo habitual. Probablemente ya no se sentía bien. La grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que alberga en su corazón. Mateo, mi amor, ahora tenés muchas cosas, pero estás olvidando cómo albergar. Espero que cuando Julián crezca, se convierta en una persona con un corazón cálido. Más importante que el dinero y el poder es el cariño por los demás. Mateo recorrió la frase con la punta de los dedos, como si el calor de Elena aún permaneciera en el papel. ¿Lo que albergo? ¿Qué he albergado yo? Dinero, poder, prestigio. Sonrió con amargura. Empezaba a comprender el significado de las palabras de su esposa, pero aún no estaba claro. Tendré que ver por mí mismo qué clase de corazón es ese.
Se levantó y se dirigió al altillo, un espacio polvoriento donde se acumulaban objetos olvidados durante décadas. Empezó a revolver cajas hasta que encontró lo que buscaba, una vieja campera de trabajo raída, la que usaba en sus primeros años cuando se ensuciaba las manos en las obras. Todavía está aquí. Estaba manchada de grasa y tenía los puños deshilachados. Se quitó el pijama de seda y se puso la áspera campera. Un olor a humedad y naftalina le golpeó la nariz. Pero no era suficiente. En un rincón encontró un par de viejos borceguíes cubiertos de polvo y se los puso. Se cambió los pantalones por unos de trekking viejos, con las rodillas gastadas. Luego, se paró frente a un espejo. Se despeinó el pelo a propósito. En el reflejo ya no estaba el presidente del grupo Lombardi. Solo había un anciano agotado y andrajoso, uno que parecía dormir en los umbrales de la estación de Constitución. Encogió los hombros, adoptando una postura encorvada. Perfecto. Así nadie me reconocerá. Vació su billetera de todas las tarjetas de crédito y de presentación. En su lugar, metió en el bolsillo unos pocos billetes arrugados y un puñado de monedas. Ya no era Matteo Lombardi. Era un anciano disfrazado en el escalón más bajo de la sociedad para poner a prueba a la novia de su hijo. Si es sincera, tendrá dignidad aunque no tenga nada. Tengo que ver con mis propios ojos si esa mujer es realmente la persona que Julián dice que es. Salió del altillo. Su forma de caminar era diferente. No era pesada, sino ligera. Como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Mientras se dirigía al garaje, recordó otras palabras de Elena. Querido, en lugar de temer lo que hemos perdido, deberíamos ver lo que todavía podemos dar. Aunque no tengamos mucho, el corazón que podemos ofrecer es infinito. En su momento, no había entendido esas palabras. Pero ahora, empezaba a hacerlo. Lo que había perdido no era solo a su esposa. Había perdido la calidez, la confianza y la verdadera capacidad de ver a las personas. En el garaje había una fila de autos de lujo importados. Pero Matteo pasó de largo y se dirigió a un viejo Peugeot 504 que estaba en un rincón. Tenía 30 años. Aunque le hacían el mantenimiento regularmente, llevaba mucho tiempo sin usarlo. Este fue el primer auto que compramos juntos con Elena. Giró la llave y el motor rugió con un sonido tosco, muy diferente al silencioso murmullo de los motores modernos. Condujo el auto fuera de la mansión. Eran las 3 de la madrugada y las calles de San Isidro estaban desiertas. Las luces de los faroles pasaban fugazmente por el parabrisas. Mientras conducía, trazó su plan. A partir de mañana, iría al banco donde trabajaba Sofía Rossi. Quería verla en su entorno, cómo era, cómo trabajaba, cómo trataba a la gente. Banco Sol de Mayo, sucursal Recoleta. Matteo conocía esa sucursal. Era donde estaban las cuentas de muchos de sus clientes VIP. Trabajar allí significaba que era competente. Pero la competencia y el carácter eran dos cosas muy distintas. El auto bordeaba el Río de la Plata. De madrugada, el río estaba en calma, y las luces de la ciudad titilaban sobre el agua oscura. Matteo bajó un poco la ventanilla. El aire frío le despejó la mente. Julián, espero que la mujer que elegiste sea realmente especial. Espero que sea como tu madre, alguien que sepa ver el corazón de las personas. Giró el volante y regresó a casa. Al llegar, no se bajó del auto. Se quedó sentado un largo rato, mirando el cielo. No se veían estrellas, pero sentía que, desde algún lugar, Elena lo estaba observando. Vos me lo dijiste. Hay que conocer a la gente, no juzgarla por las apariencias o las circunstancias. Bueno, esta vez lo haré a tu manera. Finalmente, se bajó del auto. La vieja campera se agitó con el viento. Mañana sería un día largo. Su viaje no como el presidente del grupo Lombardi, sino como un simple anciano, estaba a punto de comenzar. ¿Y qué descubriría al final de ese viaje? La calidez que había perdido.
¿O una nueva familia? La prueba ya había comenzado. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, en la sucursal de Recoleta del Banco Sol de Mayo, las puertas se abrieron y los clientes comenzaron a entrar. Entre ellos había un anciano de aspecto miserable. Llevaba una campera vieja y grasienta, unos pantalones de trekking gastados y unos zapatos de trabajo cubiertos de polvo. Era Mateo. El guardia de seguridad lo miró de arriba abajo, con una evidente desconfianza en sus ojos. Pero a Mateo no le importó y entró lentamente, con la espalda encorvada. Sacó un número y se sentó en una de las sillas de espera. Los clientes a su alrededor se apartaron sutilmente. Alguien incluso se tapó la nariz por el olor a humedad que desprendía. Se había asegurado de parecer alguien que no se había bañado en días, frotándose polvo de la obra del jardín en la ropa. Perfecto, pensó. Ahora veamos qué clase de persona es esta chica. Mateo observó las ventanillas. En la tercera, estaba sentada una joven empleada. Pelo prolijamente recogido, uniforme impecable y una sonrisa amable en el rostro. Su placa de identificación decía, Sofía Rossi. Así que es ella la mujer de la que habló Julián. En ese momento, la puerta del banco se abrió de golpe y entró una mujer. Llevaba gafas de sol de diseñador, un abrigo de bisón y en su mano colgaba el último modelo de un bolso de lujo. El sonido de sus tacones de aguja resonaba con fuerza en el suelo de mármol. Tac, tac. Como si quisiera anunciar su presencia a todo el mundo. A ver. ¿Quién es el gerente acá? Que venga ahora mismo. Su voz aguda resonó en todo el banco. El murmullo tranquilo del lugar se convirtió en un silencio tenso. Los empleados se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Ustedes saben quién soy yo. Soy clienta VIP. Victoria de Alvear. ¿Saben cuánto dinero tengo depositado en este banco de Cuarta para que me traten así? La voz de la mujer era cada vez más fuerte. Otros clientes, asustados, retrocedieron. Alguien sacó su celular y empezó a grabar discretamente. Mateo observó la escena en silencio. Le resultaba interesante. Ver cómo los empleados manejaban una situación así era una buena medida del nivel del banco. Sofía se levantó lentamente de su asiento. Mientras los demás empleados dudaban, ella fue la única que se movió. Sus pasos eran tranquilos y su expresión, serena. Señora, lamento mucho su malestar. Permítame ayudarla. ¿Podría decirme cuál es el problema? La voz de Sofía era suave pero firme. No había rastro de temblor ni de miedo. Mateo se sorprendió por dentro. ¿Problema? El problema es que no me depositaron la plata en mi cuenta. El dinero que tenía que entrar hoy no entró. Y yo tengo que andar explicando esto con toda la guita que manejo con ustedes. El rostro de la señora de Alvear estaba rojo de ira. Dejó caer su bolso de lujo sobre el mostrador con un golpe seco. Todos contuvieron la respiración. Sofía no se inmutó. Al contrario, dio un paso más cerca. Permítame verificar el ingreso. ¿Sería tan amable de mostrarme su documento o los datos de su cuenta? ¿Ahora me preguntas eso? ¿No sabes mi nombre? Victoria de Alvear. ¿Ustedes tienen algo llamado gestión de clientes o es todo una farsa? En ese momento, el gerente de la sucursal salió corriendo de su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con gotas de sudor perlando su frente. Ah, señora de Alvear. Bienvenida. Permítame que me encargue yo personalmente. Mil disculpas, mil disculpas. El gerente hacía una reverencia tras otra. Luego se volvió hacia Sofía y le susurró, Rosy, retírese. No la provoques más. Pero Sofía levantó la cabeza en silencio. Su mirada era clara y serena. Señor gerente, yo comencé a atender a la clienta, así que me haré responsable hasta el final. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes quién es ella? Había un tono de irritación en la voz del gerente.
Pero Sofía no retrocedió. Se dirigió de nuevo a la señora de Alvear con cortesía. Señora, si me permite un momento, lo verificaré de inmediato. Yo misma me encargaré. Sofía se sentó tranquilamente frente a su computadora. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado. Miró la pantalla con atención y al poco tiempo levantó la vista. Señora de Alvear, ya lo he verificado. Su cuenta tiene programada una transferencia automática. Como la fecha de pago de salarios de su empresa es mañana, el ingreso aún no se ha efectuado. ¿Qué? La voz de la señora de Alvear perdió fuerza. Sofía giró el monitor para que pudiera verlo. Aquí puede ver que el ingreso está programado para mañana a las 9 de la mañana. No es un error del sistema, sino una diferencia en la fecha de procesamiento de nóminas de su empresa. Mateo observó atentamente la respuesta de Sofía. En su voz no había ni un ápice de reproche o burla. Simplemente explicaba los hechos con precisión y amabilidad. El rostro de la señora de Alvear pasó del rojo al pálido. Se había dado cuenta de su error. Así. Debo haberme confundido de fecha. Con tantas ocupaciones, es normal que cualquiera se confunda. No se preocupe, la voz de Sofía transmitía una comprensión genuina. No era condescendencia ni indiferencia, sino verdadera empatía. ¿Necesita disponer de fondos con urgencia hoy? Puedo ofrecerle información sobre otras cuentas o alguna línea de crédito. La señora de Alvear se quedó sin palabras. A pesar de los gritos que había proferido, esta joven empleada mantenía la compostura y hasta intentaba ayudarla. Ah, no. No, está bien. Fue un error mío. Su voz se había vuelto un susurro. Su actitud arrogante había desaparecido por completo. Sofía sonrió amablemente. No hay ningún problema. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en decírmelo. Haré todo lo posible por ayudarla. La señora de Alvear no tuvo nada más que decir. Tomó su bolso y salió rápidamente del banco. Cuando la puerta se cerró, un suspiro de alivio colectivo recorrió el lugar. Otra empleada se acercó a Sofía. ¡Qué genia, Sophie! ¿Cómo haces para mantener la calma así? Bueno, al final del día, los clientes son personas, ¿no? Pueden cometer errores, pueden enojarse. Nuestro trabajo es ayudarlos. Mateo, al presenciar esto, se sumió en sus pensamientos. Maneja bien las situaciones. Controla sus emociones. Pero todavía no estoy convencido. Cualquiera puede usar una máscara en el trabajo. Su verdadero yo se revelará en otras circunstancias. El gerente se acercó a Sofía. Su expresión era extraña, una mezcla de alivio y fastidio. Rosie, manejaste bien la situación. Pero la próxima vez, seguí mis instrucciones. ¿Entendido? Sí, señor gerente. Pero cambiar de interlocutor en medio de una queja puede generar aún más descontento en el cliente. El principio es que quien empieza a atender, se hace cargo hasta el final. El rostro del gerente se endureció. Principios. Hay cosas más importantes que los principios. Como la gestión de clientes VIP. ¿Sabés lo importante que es la señora de Alvear para esta sucursal? Lo sé. Pero todos los clientes deben ser tratados con la misma igualdad. ¿No ese es el pilar fundamental de un banquero? La voz de Sofía era respetuosa pero firme. El gerente chasqueó la lengua. Estos jóvenes de hoy en día ser tan correcto también es un problema. Sacudió la cabeza y se fue a su oficina. Sofía volvió a su puesto, lista para atender al siguiente cliente. Mateo siguió observando. Sofía era igual con todos. Ya fueran clientes VIP o clientes comunes, los atendía con la misma dedicación. Su sonrisa era sincera y sus explicaciones, amables. Tiene una personalidad que a Elena le habría gustado, pensó Mateo, pero aún no bajaba la guardia.
Juzgar a alguien por las apariencias era peligroso. Tenía que seguir observando. Cuando se acercaba la hora del almuerzo, Mateo se levantó lentamente. Por hoy, era suficiente. Pero esto era solo el comienzo. Le esperaban más pruebas. Al salir del banco, miró una última vez a Sofía. Seguía atendiendo a un cliente con una expresión radiante, como si el altercado de antes nunca hubiera ocurrido. Hacer bien el trabajo no es suficiente. Veremos. La verdadera naturaleza de una persona siempre sale a la luz. Con la espalda encorvada, Mateo salió lentamente del banco. Las calles de Recoleta estaban repletas de oficinistas que salían a almorzar. Entre ellos, un anciano de aspecto miserable se perdió en la multitud. Nadie podría haber imaginado que era el presidente del Grupo Lombardi. De vuelta en su mansión, Mateo se quitó la vieja campera, pensativo. Lo que había visto de Sofía hoy era diferente a lo que esperaba. Era tranquila, profesional y, sobre todo, su forma de tratar a la gente era excepcional. Pero sacudió la cabeza. Todavía no. La verdadera esencia de una persona no se revela tan fácilmente. Elena, vos siempre lo decías. Hay que conocer a alguien muchas veces. Empezó a planificar de nuevo. Mañana, la pondría a prueba de otra manera, en una situación diferente. Iba a descubrir, hasta las últimas consecuencias, si esa mujer, Sofía Rossi, realmente merecía el amor de su hijo Julián. Varios días después, un viernes por la tarde, a las 2, Mateo volvió a la sucursal del Banco Sol de Mayo. Esta vez, su aspecto era aún más miserable que la vez anterior. Llevaba la misma campera raída, pero su rostro parecía no haber visto agua en días y su pelo estaba más revuelto. En la mano llevaba una bolsa de plástico rota. Al entrar al banco, varias miradas se posaron en él, la mayoría con desagrado. Alguien se tapó la nariz ostensiblemente y otro se cambió de asiento. El guardia de seguridad se le acercó, con el rostro endurecido. «Señor, ¿en qué puedo ayudarlo?» La libreta. «Vengo a buscar una libreta», dijo Mateo, fingiendo un temblor en la voz, interpretando el papel de un anciano nervioso. El guardia lo examinó con desconfianza. «¿Una libreta? ¿Tiene su documento?» «Sí, lo tengo». Mateo, con manos temblorosas, rebuscó en sus bolsillos, tomándose su tiempo a propósito. La expresión del guardia se agrió. «Apúrese, por favor. Hay otros clientes esperando». En ese momento, Sofía se levantó de su asiento. Se acercó al guardia y le dijo con suavidad: «Déjelo, yo lo ayudo». «Señor, venga por acá». El guardia intentó detenerla. «Señorita Rossi, no hace falta. A esta gente se la despacha rápido y listo». El rostro de Sofía se tornó serio. ¿Esta gente? Todos los clientes son importantes. «Señor, por favor, venga a mi ventanilla». «Tómese su tiempo». Mateo, encorvado, la siguió. Pudo oír los murmullos de los otros empleados. «¿Qué le pasa a Sofía? Es una pérdida de tiempo». «Sí, ¿qué espera sacar de alguien así?» Pero Sofía parecía no escuchar nada. Hizo que Mateo se sentara cortésmente en la silla frente a su escritorio. «Hace mucho frío, ¿verdad? ¿Le traigo un vaso de agua caliente?» No, está bien. Espere un momento». Sofía se ausentó un instante y fue a la pequeña cocina. Volvió enseguida con una taza de té caliente. No en un vaso de plástico, sino en una taza de cerámica. «Tenga. Le va a venir bien para entrar en calor». Mateo tomó la taza. El calor se transmitió a sus manos. Miró a Sofía por un momento. En sus ojos había una preocupación genuina. «Me dijo que venía por una libreta, ¿verdad? ¿Podría decirme de qué tipo?» Mateo sacó de la bolsa de plástico un papel arrugado.
Era la tapa de una vieja libreta de ahorros que había preparado para la ocasión. ¿Esto todavía sirve? Es muy viejo. Sofía tomó el papel con cuidado y lo examinó. Ah, es una cuenta de depósito a plazo fijo. Con el número de cuenta puedo verificarlo. ¿Me permite su documento? Mateo sacó una billetera gastada de su bolsillo y le entregó un documento arrugado. Por supuesto, era falso. Crear una identificación falsa perfecta no era un problema para él. Sofía introdujo la información en la computadora. Un momento después, mirando la pantalla, dijo: «Señor, esta cuenta quedó inactiva hace mucho tiempo. Pero no se preocupe, podemos reactivarla». ¿De verdad? ¿Todavía hay plata ahí? Sí, por supuesto. El capital y los intereses están intactos, quédese tranquilo. Yo lo voy a ayudar con el trámite de reactivación. Sofía comenzó a explicar el procedimiento con calma. Evitó la jerga bancaria compleja, usando palabras sencillas para que un anciano pudiera entender. Primero, tiene que firmar este formulario. Aquí, donde va el nombre. Mateo tomó el bolígrafo, fingiendo un fuerte temblor en la mano. No escribo muy bien. Tómese su tiempo, no hay apuro. Yo lo ayudo. Sofía tomó suavemente la mano temblorosa de Mateo para guiarla. Era un contacto cálido. Mateo se detuvo un instante. Le recordó a Elena. Así era como Elena ayudaba a sus propios padres ancianos. Una vez completado el formulario, Sofía continuó explicando. Ahora tiene que crear una nueva clave. Elija números que le sean fáciles de recordar. Evite su fecha de cumpleaños o número de teléfono. Mateo, aprovechando la oportunidad, sacó de su bolsillo un viejo teléfono celular. La pantalla estaba rajada y la parte trasera, pegada con cinta adhesiva. Un modelo claramente antiguo. Dicen que ahora todo el mundo usa esto, un viejo como yo podrá. Sofía sonrió abiertamente. Claro que sí, señor. Usted también puede. Yo le voy a enseñar paso a paso. Sofía tomó el viejo teléfono de Mateo. Primero, hay que instalar una aplicación. Pero para que no le consuma datos de su plan, espere un momento. Sin dudarlo, sacó su propio teléfono personal y activó el punto de acceso Wi-Fi, conectando el teléfono de Mateo. Lo conecto al mío y se la instalo. No se preocupe por el costo. Mateo no sabía que era un punto de acceso, pero le sorprendió un poco ver a una empleada usar sus datos personales para un cliente. Una vez instalada la aplicación, comenzó el verdadero y complicado proceso. Sofía le explicó cada paso: la autenticación por llamada, la verificación de identidad, la creación de una clave de acceso rápido. Listo. Ya está. Ahora, solo con ingresar esta clave, podrá ver el estado de su cuenta. Mateo se rascó la cabeza, fingiendo confusión. Ay, muchas gracias, mi hijita, pero en cuanto me dé la vuelta me voy a olvidar de todo. Sofía sonrió y sacó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo de su cajón. Entonces, se lo dibujó. Con esto, solo tiene que seguir los pasos. Sofía, mirando de reojo la pantalla del teléfono de Mateo, comenzó a escribir e ilustrar en un post-it con esmero. 1. Pulsar el dibujito azul del Banco Sol de Mayo. 2. Pulsar el botón cuadrado que dice «Ingresar». 3. Ingresar los 6 números de la clave que eligió. Pegó la nota con los dibujos en la nueva libreta de Mateo. Ahora no se le va a olvidar, ¿verdad? Mateo se quedó mirando la nota. El proceso había llevado casi 20 minutos. Miró a Sofía y le preguntó: ¿por qué sos tan amable? Con alguien como yo, solo te hago perder el tiempo. Sofía hizo una pausa y luego respondió con una voz sincera: usted también es la familia de alguien. Si mi abuelo viviera, probablemente también le costaría usar el banco. Y me gustaría pensar que alguien lo habría ayudado así. Por eso lo ayudo.
Mateo se quedó sin palabras. No esperaba esa respuesta. La miró a los ojos. Eran claros, sin rastro de falsedad. El trámite había terminado. Sofía le entregó la nueva libreta y los papeles en un sobre prolijo. Ya está todo. Ahora puede usar esta cuenta sin problemas. Y si tiene alguna otra duda, vuelva cuando quiera. Si estoy yo, lo ayudo. Gracias. Muchas gracias. Esta vez, Mateo lo dijo de corazón. No era una actuación. Cuando Mateo se disponía a levantarse, Sofía lo detuvo. Ah, espere. Hace frío afuera, coma esto antes de irse. Sacó unos chocolates de su cajón y se los dio. Algo dulce le va a dar energía. Mateo tomó los chocolates y se levantó lentamente. Con su postura encorvada, salió del banco. Pero antes de cruzar la puerta, se dio vuelta para mirar. Sofía ya estaba atendiendo al siguiente cliente, con la misma sonrisa radiante de siempre, como si lo que acababa de hacer no fuera nada especial. Al salir del banco, Mateo se detuvo en la esquina del edificio. Miró los chocolates en su mano. Eran simples chocolates, pero por alguna razón, los sentía pesados. Es educada y amable. Pero el mundo es un lugar difícil para sobrevivir solo con un buen corazón. Soltó una sonrisa amarga. Sí, los años te enseñan. La gente buena es la primera en ser herida por el mundo. Elena, vos también eras así. Demasiado buena, demasiado cálida, y al final. Mateo sacudió la cabeza. No quería recordar el pasado. Aún así, hay algo diferente en ella. Es muy distinta a los jóvenes de hoy. Pero todavía no lo sé. Guardó los chocolates en el bolsillo y comenzó a caminar. Planeaba volver en unos días, con otra apariencia. Esta vez, prepararía una prueba mucho más difícil. De camino a casa, las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Usted también es la familia de alguien. No entendía por qué esa frase le había calado tan hondo. Familia. Una palabra que había olvidado durante mucho tiempo, ocupado en construir un imperio mientras su propia familia se desmoronaba. En el auto, Mateo sacó un chocolate y se lo metió en la boca. Un sabor dulce se extendió por su paladar. ¿Cuándo fue la última vez que había recibido un gesto de amabilidad tan simple? No podía recordarlo. Elena, esta joven se parece mucho a vos. Esa forma de pensar primero en los demás. Pero eso no es suficiente. Para ser la esposa de mi Julián, tiene que ser más fuerte. Empezó a trazar un nuevo plan. La próxima vez, crearía una situación realmente difícil. Tenía que comprobar si esa mujer, Sofía Rossi, poseía un verdadero sentido del coraje y la justicia. Mateo miró por el espejo retrovisor el edificio del banco una última vez. Y pisó el acelerador. De camino a casa, su mente era un torbellino de emociones, debatiéndose entre la duda y una creciente admiración. Días después, Mateo preparó su tercera prueba. Esta vez, el enfoque era diferente. Seguía llevando la vieja campera, pero en su mano sostenía un sobre abultado. Dentro había 5 millones de pesos en efectivo. Dinero real. A las 10 de la mañana, el banco estaba tranquilo. Mateo entró lentamente y se paró frente a la ventanilla de Sofía. Ella, como siempre, lo recibió con una sonrisa radiante. Hola. Buen día, señor. Usted vino el otro día, ¿verdad? Mateo asintió. Le sorprendió un poco que lo recordara. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Mateo, con mano temblorosa, sacó el sobre. Junto a él, le entregó una nota arrugada. Este dinero tengo que enviarlo a esta cuenta. Me dijeron que es urgente. Sofía tomó la nota y la examinó. Contenía un número de cuenta. Su expresión se endureció al instante. Algo no le cuadraba.
Señor, esta cuenta permítame un momento. Sofía tecleó rápidamente en su computadora. Frunció el ceño. Después de verificar 2 veces la pantalla, preguntó con cautela, Señor, disculpe la intromisión, pero, ¿puedo preguntarle por qué necesita enviar este dinero? Mi hijo tuvo un accidente. Me dijeron que si no mando la plata para el acuerdo ahora mismo, va a tener problemas graves. Mateo fingió un temblor en la voz, interpretando el papel de un anciano angustiado. La expresión de Sofía se volvió aún más seria. Señor, usted habló directamente con su hijo. No, me llamó alguien que dijo ser de la policía. Al oír eso, Sofía negó con la cabeza con firmeza. Señor, esto es una estafa telefónica. Un cuento del tío. No debe transferir ese dinero por ningún motivo. ¿Qué decís? Pero me dijeron que era muy urgente. Mateo fingió estar desconcertado. Sofía se levantó y se acercó a él. Trajo una silla y se sentó a su lado. Señor, escúcheme bien. La policía nunca, bajo ninguna circunstancia, le va a pedir dinero para un acuerdo por teléfono. Esto es una estafa, al 100%. Pero sabían el nombre de mi hijo. Hoy en día, la información personal se puede conseguir muy fácilmente. Señor, llame usted mismo a su hijo. Yo lo ayudo. Sofía sacó su propio celular. Pero Mateo negó con la cabeza. No me acuerdo el número. ¿Y algún otro familiar? ¿Una nuera? ¿Un nieto? Mateo bajó la mirada, actuando como un anciano solitario. Vivo solo. No tengo familia. Los ojos de Sofía se llenaron de compasión. Pensó un momento y luego dijo, Señor, aún así, no debe enviar este dinero. Voy a llamar a la policía para denunciarlo. No podemos mandarlo y ya. ¿Y si es verdad? Sofía negó con la cabeza. Su voz era suave pero inflexible. Señor, ¿este dinero no son los ahorros de toda su vida? No podemos permitir que unos estafadores se lo roben. En ese momento, un colega de la ventanilla de al lado intervino. Sophie, si el cliente quiere mandarlo, mandáselo. ¿Qué nos importa a nosotros? Sofía se dio vuelta y respondió, esto es claramente una estafa. Tenemos que detenerla. Pero no podés obligarlo. ¿Y si después nos hace una queja? Añadió otro empleado. Exacto. Nos metemos en un lío y terminamos mal nosotros. Pero Sofía no se dejó influenciar. Se volvió de nuevo hacia Mateo. Señor, por favor, confíe en mí. Esto es una estafa. Esta cuenta ya tiene varias denuncias. Mateo fingió enojarse. ¿Qué te pasa, piba? Es mi plata y hago lo que quiero con ella. Lo siento, señor. Pero mi deber es proteger su dinero. Ese es mi trabajo. Tu trabajo no es mandar la plata que te pido. Sofía guardó silencio por un momento. Luego, respiró hondo y dijo, no. Mi trabajo es proteger a mis clientes. Proteger su dinero y también su tranquilidad. Todo eso es mi trabajo. Su voz estaba llena de convicción. Mateo se quedó atónito por dentro. No esperaba una respuesta así. El gerente, al oír el alboroto, salió de su oficina. ¿Qué pasa acá? Señor gerente, es un posible caso de estafa telefónica. Iba a llamar a la policía. El gerente frunció el ceño. Si el cliente quiere enviarlo, envíelo. ¿Con qué autoridad lo vamos a detener? Pero, señor gerente. Basta. Haga lo que el cliente pida. Sofía se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no se rindió. No. No puedo hacerlo. Esto no está bien. El rostro del gerente se enrojeció. Sofía Rossi, me estás desafiando. No lo estoy desafiando.
estoy haciendo mi trabajo. Sofía se volvió de nuevo hacia Mateo y le dijo con voz suplicante, Señor, por favor, piénselo una vez más. Con este dinero, usted puede vivir 1 o 2 meses. No puede perder un dinero tan valioso. Mateo la miró a los ojos. Estaban llenos de sinceridad. No se veía interés propio, sino una genuina preocupación por él. ¿De verdad decís que es una estafa? Sí. 100% seguro. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Si tiene su celular, también le bloqueo ese número. Mateo asintió lentamente. Bueno, te voy a creer. Si una joven como vos insiste tanto. El rostro de Sofía se iluminó de alivio. Inmediatamente, llamó a la policía. Sí, para denunciar un intento de estafa telefónica. Sí, tenemos a la víctima aquí en el banco. Al colgar, le dijo a Mateo, la policía ya viene. Espere un poquito y ellos le van a explicar todo en detalle. En ese momento, el gerente dijo con frialdad, Rosy, después venga a mi oficina. Sofía asintió, pero su expresión era tranquila. Mateo, viéndola, le preguntó, ¿vas a estar bien? Por mi culpa. Sofía sonrió. No se preocupe. Proteger su dinero es más importante. Para eso me hice banquera. Mateo se quedó sin palabras por un instante. Por un anciano miserable, sin dinero ni estatus, esta joven desafiaba las órdenes de su superior. ¿Qué era lo que la motivaba? Poco después, llegó la policía. Mateo habló con ellos, y Sofía lo ayudó en todo momento. Cuando todo terminó, Mateo guardó el sobre de nuevo en su bolsillo. Gracias, de verdad. Casi cometió un error terrible. Menos mal. De ahora en adelante, si recibe una llamada así, verifique primero. Llame directamente a su familia. Mateo asintió y se levantó. Antes de salir del banco, miró hacia atrás una vez más. Sofía estaba entrando en la oficina del gerente. Seguramente recibiría una reprimenda. Pero su espalda se veía erguida y decidida. Mateo empujó la puerta del banco y salió. El viento frío se coló por su vieja campera. Se detuvo un momento en la vereda, con la cabeza gacha. Su mente era un caos. Esta mujer elige lo correcto. Antes que la conveniencia o el miedo a su jefe, elige su conciencia. Se quedó allí, inmóvil, durante un largo rato. Lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su campera y sacó con cuidado una fotografía. Era la sonrisa descolorida de su esposa, Elena. Vos también eras así, susurró. No importaba lo que dijeran los demás, si era lo correcto, lo hacías hasta el final. ¿Cuánto discutimos por eso? Sintió un ardor en los ojos. Miró la foto durante un buen rato y murmuró, qué extraño. En esta joven, siento algo de vos. ¿Por qué será que una parte de mí se conmueve tanto? Guardó la foto de nuevo en su billetera. Desde el otro lado de la calle, miró a través del ventanal del banco. Sofía ya había salido de la oficina del gerente y estaba de vuelta en su puesto. Justo en ese momento, otro cliente anciano le estaba preguntando algo, y Sofía, inclinándose hacia él, le respondía con una sonrisa. Por un instante, esa sonrisa se superpuso con la de Elena en la fotografía. Elena, si estuvieras viva, seguramente te habría encantado esta chica. La voz de Mateo tembló. Todavía no estoy listo para aceptarla como mi nuera, pero tengo que admitir que su corazón es admirable. Se dio la vuelta en silencio. El frío viento de la ciudad agitó los faldones de su campera raída. Apresuró el paso. En el muro de sus dudas, ya se había abierto una grieta enorme. Ese sábado, a las 7 de la mañana, Mateo se despertó temprano. Afuera todavía estaba oscuro. Se levantó y fue hacia la ventana. El cielo del este comenzaba a teñirse de un rojo pálido. Era un día especial.
A través de su secretario, se había enterado de que Sofía hacía voluntariado todos los sábados en un hogar de niños. Planeaba ir a verla. Por supuesto, de incógnito. Abrió su armario. Esta vez no se vistió como un sin techo. Eligió un conjunto de ropa de trekking normal, para parecer un jubilado que sale a caminar. Se peinó prolijamente y se afeitó. Aún así, su aspecto distaba mucho del presidente del grupo Lombardi. Después de un desayuno ligero, salió en su auto. El destino era un pequeño hogar en las afueras de Buenos Aires. Hogar El Abrazo, Fundación Elena. Al leer el nombre en el informe, sintió un peso en el pecho. La Fundación Elena. Era la fundación que su esposa había creado en vida. Un lugar que había fundado con su propio dinero para ayudar a niños en situaciones vulnerables. Al principio, Mateo se había opuesto. No por el dinero, sino porque le preocupaba la salud de Elena. Elena, no te exijas tanto. No estás bien de salud. No te preocupes, ver a los niños sonreír me da fuerzas. Al final, lo único que podemos dejar en este mundo es un corazón cálido. Las palabras de Elena aún resonaban en sus oídos. Después de su muerte, Mateo dejó la gestión de la fundación en manos de profesionales y nunca más volvió a poner un pie allí. Le dolía demasiado. No podía soportar ir a un lugar tan impregnado de los recuerdos de Elena. El auto se adentró por calles estrechas, flanqueadas por casas viejas. ¿Un hogar de niños en un lugar como este?, se sorprendió Mateo. El hogar de la fundación que él había creado estaba en un barrio tan humilde. Llegó a la entrada. Detrás de una reja de hierro oxidada se veía un edificio antiguo. La pintura estaba descascarada y el techo parecía viejo. Pero las risas de los niños que provenían del patio eran claras y brillantes. Mateo se bajó del auto y caminó lentamente. El muro era bajo, por lo que podía ver el interior con claridad. Fue entonces cuando vio una figura familiar. Era Sofía. Llevaba unos jeans gastados, un buzo con capucha y una campera fina. Tenía las rodillas manchadas de tierra y el pelo recogido de cualquier manera. Era una imagen completamente diferente a la de la empleada pulcra del banco, pero su rostro se veía aún más radiante y lleno de vida. Estaba agachada en el patio con los niños, con crayones de colores en la mano, ayudándolos a dibujar. «Señor, mirá. Dibujé a mi mamá», dijo una nena de unos 6 años, levantando su dibujo. Sofía se agachó a la altura de la niña y miró el dibujo con atención. «¡Guau, qué lindo te quedó! ¿Tu mamá tiene el pelo largo, eh?» «Sí, mi mamá tiene el pelo largo. Cuando venga a buscarme, te la voy a mostrar». La voz de la niña estaba teñida de anhelo. Era evidente que era una niña del hogar. Sofía le acarició el pelo con ternura. «Bueno, cuando venga tu mamá, le regalamos este dibujo. Seguro que le va a encantar». En ese momento, un nene se cayó y empezó a llorar. Parecía que se había raspado la rodilla. Sofía se levantó rápidamente y corrió hacia él. «Uy, mi chiquito. ¿Te duele mucho? Vení, a ver». Sofía sacó un pañuelo del bolsillo y le limpió la herida. Luego, de su bolso, sacó una curita y se la puso. Lo hizo con tanto cuidado y delicadeza que parecía una verdadera madre. «Listo, ya está curado. Vos sos un campeón, así que no vas a llorar, ¿verdad?» «No, no lloro». El niño se secó las lágrimas y asintió. Sofía lo abrazó y le dio palmaditas en la espalda. Mateo contuvo la respiración al ver la escena. Le resultaba dolorosamente familiar. Hacía 30 años, un día de lluvia, un pequeño Julián se había caído en un charco y lloraba desconsolado. Y Elena lo había abrazado para consolarlo. Ese recuerdo volvía a la vida ante sus ojos. «No pasa nada, mi amor. Las heridas se curan rápido. No llores, la próxima vez tenés más cuidado». Las mismas palabras que Elena le había dicho a Julián,
Ahora Sofía se las decía a ese niño. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Se escondió detrás de un árbol para que no lo vieran. A la hora del almuerzo, los niños entraron al edificio. Sofía fue con ellos. A través de la ventana, vio que estaban comiendo en el comedor. Sofía estaba sentada junto al niño más pequeño, dándole de comer en la boca. A ver, abrí la boca grande, que ahí va el avioncito. Decía, moviendo la cuchara como si fuera un avión para hacer reír al niño. En su rostro había una felicidad genuina. No era algo que hiciera por obligación, sino que se notaba que amaba a esos niños de verdad. Mateo caminó lentamente alrededor del hogar, observándolo más de cerca. El edificio estaba realmente en mal estado. A pesar de ser invierno, la calefacción no parecía funcionar bien, ya que los niños llevaban ropa muy abrigada. El columpio del patio estaba oxidado y el tobogán, despintado. El hogar de mi fundación en este estado, sintió una punzada de culpa. Había descuidado por completo el lugar que Elena tanto había querido. Por la tarde, Sofía tenía un libro de cuentos para leerles a los niños. Ellos se sentaron a su alrededor. ¿Qué historia quieren que les cuente hoy? Blancanieves. No, Cenicienta. Gritaban los niños, cada uno con su favorito. Sofía sonrió. Bueno, hoy les voy a contar una historia especial. Una que me contaban a mí cuando era chica. Y comenzó a relatar. Su voz era suave y cálida. Había una vez una niña que no tenía padres y vivía sola. Un día, se encontró en el camino a una abuelita herida. La niña le dio el último pedazo de pan que tenía. Los niños escuchaban con los ojos brillantes. Sofía continuó, pero esa abuelita, en realidad, era un ángel. Y le dijo a la niña, tu corazón cálido, que te llevó a ayudar a otro, es lo que te hará feliz. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Preguntaron los niños con impaciencia. Sofía sonrió. Esa niña creció y ayudó a mucha gente. Y se volvió muy, muy feliz. Porque descubrió que ayudar a los demás es, en realidad, ayudarse a uno mismo. Cuando terminó la historia, un niño preguntó, ¿por eso vos nos ayudás a nosotros, señor? Sofía pareció sorprendida por un momento, pero luego sonrió con calidez. Sí. Porque yo también estuve sola cuando era chica. Y en ese momento, algunos adultos buenos me ayudaron. Por eso ahora quiero ayudarlos a ustedes. Al oír esas palabras, Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordó que Julián le había dicho que ella también se había criado en un hogar. Por eso trataba a los niños con tanta sinceridad. El sol comenzó a ponerse. Sofía se estaba despidiendo de los niños. Señor, ¿vas a venir la semana que viene? No. Claro que sí. Te lo prometo. Promesa de meñique. Uno a uno, los niños engancharon su dedo meñique con el de Sofía. Ella hizo la promesa con cada uno de ellos. Era una escena tan tierna que conmovía a cualquiera que la viera. Cuando Sofía salió del hogar, Mateo también se fue en silencio. De vuelta en el auto, no dejaba de pensar. Elena, si estuvieras viva, seguramente habrías abrazado a esta chica. Su voz tembló. Veía tanto de Elena en Sofía. El pensar primero en los demás, el amor sincero por los niños, la capacidad de compartir aunque no tuviera nada. Si Julián se enamoró de una mujer así quizás es porque le encontró lo que yo había perdido. Mateo arrancó el auto. Miró una última vez por el espejo retrovisor el hogar. El viejo edificio, bañado por la luz del atardecer, le pareció extrañamente hermoso. Porque allí había cosas que el dinero no podía comprar. De regreso a casa, Mateo se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Las 3 pruebas a las que había sometido a Sofía habían revelado a una persona mucho más especial de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, Mateo sacó de nuevo la foto de Elena. Ella seguía sonriendo con calidez.
Elena, esta vez lo haré bien. Esta vez, no pondré a prueba el corazón de nadie. Simplemente, voy a confiar. Vos siempre decías que cuando confiamos en alguien, esa persona se vuelve aún mejor. Abrazó la foto contra su pecho. Y tomó una decisión. No se escondería más. Se encontraría con ella cara a cara y hablaría con sinceridad. Afuera soplaba un viento frío de invierno, pero el corazón de Mateo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cálido. Como si Elena estuviera a su lado, susurrándole, así se hace. El lunes siguiente, la atmósfera en el banco era extraña desde antes de que abrieran. 2 autos de la auditoría interna de la casa central estaban estacionados frente a la sucursal. Los hombres de traje oscuro que bajaron tenían rostros serios. Sus pasos, mientras cargaban sus maletines, eran pesados y decididos. Sofía llegó a trabajar como de costumbre. Mientras se ponía el uniforme y la placa, una colega le susurró. Sophie, estamos en problemas. Vino la gente de auditoría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dicen que hubo una filtración de datos de cuentas. Al parecer, se filtró información de clientes VIP. La mano de Sofía se detuvo por un instante. Pero luego asintió y se dirigió a su puesto. Pensó que no tenía nada que ver con ella. Siempre había seguido las reglas y nunca había manejado la información de los clientes de forma indebida. El gerente entró apresuradamente en la sala de reuniones. Su rostro estaba pálido como el papel. Tenía la frente perlada de sudor. Se sentó frente al equipo de auditoría, secándose la cara con un pañuelo. Sus manos temblaban ligeramente. Gerente Morales, esto es muy grave. Se filtró información de 15 clientes VIP al exterior. La orden vino directamente de la presidencia. Tenemos que encontrar al responsable, sí o sí. El gerente asintió. Entendido. Investigaré a fondo. Pero por dentro, pensaba otra cosa. La filtración, en realidad, la había hecho él. Había vendido la información de los clientes para obtener un beneficio personal. Se la había pasado a un intermediario a cambio de dinero. Pero no podía admitirlo ahora. Tenía que culpar a alguien. Al salir de la sala de reuniones, un nombre le vino a la mente. Sofía Rossi. La empleada que siempre le había resultado incómoda por su rectitud. La que no seguía sus órdenes y se aferraba a los principios. La que ponía a los clientes por delante de sus superiores. Pensó que esta era la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. Después del almuerzo, el gerente reunió a todos los empleados. El ambiente en la sala de reuniones era pesado y frío. Atención todos. Ha surgido un problema muy serio. Alguien ha filtrado información de los clientes. Los empleados empezaron a murmurar, mirándose unos a otros con ansiedad. Al revisar las cámaras de seguridad, se descubrió que el viernes pasado alguien fue visto tomando notas mientras miraba la pantalla de un cliente. El gerente hizo una pausa y luego, lentamente, dirigió su mirada hacia Sofía. Una mirada afilada como una navaja. Señorita Rossi, usted atendió a un cliente anciano ese día, ¿verdad? Sofía levantó la vista. Su mirada era clara, sin vacilación. Sí, es correcto. Le estaba enseñando a usar la aplicación del banco en el celular. Y tomó notas en ese momento. Sí. El señor se confundía, así que le anoté los pasos en un papel. Pero no era información del cliente, era el modo de uso. Le dibujé el orden para iniciar sesión y dónde ingresar la clave. El gerente continuó con frialdad, en las cámaras se ve que usted mira la pantalla y anota algo. ¿Dónde está esa nota? Se la di al señor. Así que no hay pruebas. La voz de Sofía se elevó un poco. Gerente, yo no hice nada de eso. La nota era realmente sobre el modo de uso. Yo no soy esa clase de persona. Esa es su palabra. No hay pruebas objetivas.
Lo que sí es un hecho es que las cámaras la grabaron, y la nota desapareció. Para cualquiera, la situación es sospechosa, ¿no le parece? Otro empleado intervino con cautela. Pero no creo que Sofía sea capaz de algo así. Siempre sigue las reglas. El gerente lo fulminó con la mirada. ¿Y usted qué sabe? Nadie conoce el interior de las personas. Hay muchos que se hacen los buenos por fuera. Sofía se mordió el labio. Se sentía impotente. No tenía forma de demostrar su inocencia. El anciano no había dejado su número de contacto y ni siquiera recordaba bien su nombre. El gerente golpeó una carpeta sobre la mesa. Por el momento, queda suspendida de sus funciones. Estará en espera hasta que termine la investigación de auditoría. Tiene prohibido el acceso a la oficina. Un silencio de tumba cayó sobre la sala. Nadie defendió a Sofía. Al contrario, todos la miraban como si fuera una apestada. Como si su sola presencia pudiera contagiarlos. Sofía se levantó lentamente. Sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo erguida. Miró al gerente directamente a los ojos. Yo trabajé con honestidad. Nunca rompí una sola regla. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Hasta entonces, espere. Y quédese callada. No ande esparciendo rumores. La voz del gerente era fría y tajante. Como si el veredicto ya estuviera dictado. Sofía salió de la sala de reuniones. Caminar por el pasillo se sintió como una eternidad. Sus colegas la miraban de reojo, pero nadie le dirigió la palabra. La evitaban como a una plaga. De vuelta en su escritorio, comenzó a recoger sus cosas. Mientras guardaba sus objetos personales en su bolso, sus manos temblaban. La injusticia y la rabia la inundaban, pero no quería que la vieran llorar. En el fondo de un cajón, encontró un dibujo que le habían hecho los niños del hogar. Estaba arrugado, pero los colores aún eran vivos. A la hora de la salida, Sofía abandonó el banco en silencio. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba teñido de rojo, pero su corazón era gris. Caminó sin rumbo, con el bolso pesándole en el hombro. Mientras esperaba en la parada del colectivo, sacó su celular. En la pantalla de bloqueo tenía una foto de los niños del hogar, tomada el sábado anterior. Todos sonreían. La más pequeña de todas le agarraba la mano con fuerza. Sofía miró la foto durante un largo rato. Y sonrió levemente. No pasa nada. La verdad siempre sale a la luz. Yo hice lo correcto. Esa noche, no pudo dormir. Mirando el techo, se preguntaba, ¿así termina todo? Todos estos años de trabajo honesto se derrumban en un instante. Siempre les había dicho a los niños del hogar que si vivían con honestidad, les pasarían cosas buenas. Pero no podía rendirse. Sabía que había hecho lo correcto. Y confiaba en que, tarde o temprano, la verdad prevalecería. A la misma hora, en la oficina presidencial del Grupo Lombardi, Matteo estaba de pie, mirando por la ventana. Era tarde, pero no podía dormir. Sobre su escritorio había un informe que le había dejado su secretario. La portada, en letras rojas, decía, urgente. Incidente de filtración de datos de clientes en la sucursal Recoleta del Banco Sol de Mayo. Sospecha de implicación de empleada Rossi. Al leer ese nombre, la mano de Matteo se detuvo. Agarró el informe con fuerza. Sofía Rossi. Sí, presidente, respondió su secretario con cautela. Es la empleada que lo ayudó con la aplicación del celular hace unos días. Actualmente está suspendida. El equipo de auditoría interna la está investigando. La mirada de Matteo se volvió gélida. Su mandíbula se tensó. ¿Qué estupidez es esa? La nota que escribió era mía. Era sobre el modo de uso. No era información de clientes. Pero el equipo de auditoría ya ha iniciado la investigación.
La señalan basándose en las imágenes de las cámaras de seguridad. Dicen que no hay pruebas porque la nota desapareció. Mateo apretó el puño y golpeó el escritorio. El eco del golpe resonó en la habitación. Esto está mal. Es una calumnia. Una clara calumnia. Miró por la ventana, pensando. La cara de Sofía apareció en su mente. La sinceridad en sus ojos en el banco. Su calma ante la rabieta de la mujer de los bisones. El coraje que demostró al detener la estafa telefónica. La sonrisa cálida con la que abrazaba a los niños en el hogar. Una persona así no podía haber filtrado información. Secretario, cancele mi agenda de mañana por la mañana. ¿A dónde piensa ir, señor? Mateo tomó su saco y dijo con firmeza, tengo que ir al banco. Voy a aclarar esto personalmente. Yo soy el testigo. ¿Usted mismo, presidente? ¿No sería mejor hacerlo a través de la Casa Central? No. Tengo que ir yo. Yo soy el testigo. Yo lo vi, así que yo tengo que decirlo. El secretario pareció sorprendido, pero no preguntó más. Sabía que la decisión del presidente era inamovible. Mateo se dirigió a su estudio. Sacó el diario de su esposa del cajón. Abrió la última página. La letra de Elena, aunque desvaída, seguía allí. La grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que alberga en su corazón. Mateo recorrió la frase con la punta de los dedos. Elena, esta vez me toca a mí proteger a alguien. Supongo que esto es lo que querías decir con albergar a las personas. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras acusan a alguien inocente. Cerró el diario con cuidado. Y comenzó a prepararse para el día siguiente. Esta vez, se presentaría como el presidente, como un testigo y sobre todo, como una persona con conciencia. La noche era profunda, pero la mente de Mateo estaba más clara que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, en la sucursal de Recoleta del Banco Sol de Mayo, las puertas automáticas de vidrio se abrieron con un suave zumbido. En ese instante, el bullicio matutino del lobby del banco se detuvo en seco. Las manos que tecleaban, el sonido de las contadoras de billetes, las conversaciones de los clientes, todo se desvaneció en un silencio abrupto. Entró un señor mayor. Llevaba un traje a medida de color gris marengo que le sentaba como un guante. La camisa era de un blanco impecable y la corbata de seda, de un profundo color vino, estaba sujeta con un alfiler de oro que brillaba bajo las luces. Sus zapatos italianos de cuero se deslizaban sobre el suelo de mármol sin hacer el más mínimo ruido. Pero lo que realmente imponía era su presencia. No miraba a su alrededor ni mostraba prisa alguna. Simplemente, miraba al frente, con una calma, una autoridad y una seguridad que resultaban abrumadoras. Detrás de él, dos asistentes vestidos con trajes negros idénticos lo seguían como sombras. No decían ni hacían nada, pero su sola existencia dejaba claro que el estatus de aquel hombre estaba en una liga completamente diferente a la de cualquier cliente VIP. Cuando se detuvo en el centro del lobby, todas las miradas se clavaron en él. Un empleado del mostrador lo saludó. Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre, sin decir palabra, le entregó una tarjeta de visita. En cuanto el empleado la leyó, su rostro palideció. Su mano tembló visiblemente. Mateo Lombardi. Presidente. Grupo Lombardi. Las letras doradas brillaban bajo la luz. El empleado miró a su alrededor, aterrorizado. Los demás empleados, al ver la tarjeta, contuvieron la respiración. Un momento, por favor. El empleado corrió hacia la oficina del gerente y golpeó la puerta. Desde adentro se oyó una voz irritada. ¿Qué pasa ahora? Estoy ocupado. Gerente, vino el presidente del grupo Lombardi. ¿Qué? La puerta se abrió de golpe y el gerente salió de un salto. Su rostro era un poema de pánico.
Ni siquiera se había puesto bien el saco. Se abrochó los botones a toda prisa mientras se acercaba Mateo. Presidente, a que debemos el honor de su visita. La voz del gerente temblaba. Gotas de sudor le perlaban la frente. Mateo recorrió el banco con la mirada. El lugar se había quedado en silencio absoluto. Estuve en esta sucursal hace unos días, dijo Mateo. Su voz era baja y calmada, pero tenía un peso inconfundible. Ah, sí. Discúlpeme, no lo reconocí. No tenía por qué hacerlo. Pero he venido a aclarar una cosa. Mateo miró al gerente directamente a los ojos. Su mirada era cortante. Ese día, una empleada me enseñó a usar la aplicación del celular. Se llamaba Sofía Rossi. El rostro del gerente se volvió aún más pálido. Sus labios estaban secos. Esa empleada, dice. He oído que se la acusa por una nota que tomó, según las cámaras. Sí, así es. Por eso la estamos investigando. Mateo levantó la mano, interrumpiéndolo. Esa nota era mía. La empleada me estaba anotando los pasos para usar la aplicación. Cómo iniciar sesión, dónde poner la clave me lo dibujó. No era información de clientes. El gerente se quedó sin palabras. Abrió y cerró la boca varias veces. Debe haber habido un malentendido. Solo viendo las cámaras. Malentendido. La voz de Mateo bajó un tono, volviéndose gélida. El equipo de auditoría de la Casa Central ya sabe que alguien de su personal extrajo información de clientes VIP y la copió en un pendrive. Al oír eso, el gerente se tambaleó. Tuvo que apoyarse en un escritorio para no caer. Las piernas le temblaban. ¿Qué está? Mateo dio un paso más hacia él. ¿Sabe cuánto dinero tienen depositado las empresas de mi grupo en esta sucursal? 800 millones. La cifra resonó en el banco. Los empleados contuvieron la respiración. Si la verdad sobre este asunto no se aclara hoy mismo, retiraré hasta el último centavo de esos 800 millones. Y los moveré a otro banco. El rostro del gerente perdió todo color. Perder 800 millones significaba que la propia existencia de la sucursal estaba en peligro. La Casa Central no se quedaría de brazos cruzados, y tanto él como todos los empleados tendrían que asumir las consecuencias. Presidente, por favor. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién filtró la información? Justo en ese momento, la puerta del banco se abrió de nuevo. Entraron dos miembros del equipo de auditoría. Se dirigieron directamente al gerente. Gerente Morales, han llegado los resultados del análisis forense digital de la Casa Central. El auditor le entregó un documento. El gerente lo tomó con manos temblorosas. Al leerlo, su cuerpo se paralizó. Los archivos con la información filtrada de los clientes se encontraron en su laptop personal, señor Morales. Los había borrado, pero pudimos recuperarlos. También hay registros de la transferencia a un dispositivo de almacenamiento externo. En un instante, todas las miradas del banco se clavaron en el gerente. Se quedó de pie, con el papel en la mano, sin poder articular palabra. El documento se le cayó de las manos, desparramándose por el suelo. Lentamente, el gerente se arrodilló. Apoyó las manos en el suelo y bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Lo siento, cometí un error. Su voz se quebró. La presión de la Casa Central por los resultados era demasiada. Recibí una oferta para ganar dinero extra y me debilité. Y por eso culpó a una empleada inocente. La voz de Mateo era fría y afilada. La señorita Rossi siempre fue demasiado principista, nunca seguía mis órdenes. Aproveché la oportunidad para... El gerente no pudo seguir hablando. Golpeó el suelo con el puño. Mateo lo miró desde arriba durante un largo rato y luego, lentamente, giró la cabeza. Y dijo en voz baja, cuando una persona teme la responsabilidad, se vuelve cobarde. Cuando teme la sinceridad, se vuelve honesta.
Usted eligió la responsabilidad. Esa empleada eligió la sinceridad. El auditor que estaba detrás de Mateo recogió los papeles del suelo y dijo con frialdad: Gerente Morales, o mejor dicho, Ricardo Morales. A partir de este momento, queda relevado de todas sus funciones. Por violación de la ley bancaria, falsificación de documentos y falsa denuncia, su caso será transferido de inmediato al Departamento Legal de la Casa Central. Su laptop y sus efectos personales quedan confiscados. 2 guardias de seguridad se acercaron y tomaron al gerente por los brazos. Se lo llevaron sin que opusiera la más mínima resistencia. Mateo se dirigió al auditor. Comuníquese con la señorita Sofía Rossi. Reincorpórela de inmediato y ofrézcale una disculpa formal en nombre del banco. Entendido, presidente. Mateo recorrió por última vez el banco con la mirada. Lo que debe prevalecer en este banco no es el dinero, sino las personas. Las personas honestas. No lo olviden. Lentamente, se dirigió a la puerta. Los empleados le abrieron paso. Nadie se atrevía a levantar la vista. Cuando la puerta se cerró, un silencio tenso se mantuvo por un instante. Luego, se oyó un tímido aplauso. Y otro, hasta que todo el banco estalló en una ovación. A esa misma hora, en el pequeño departamento de Sofía, ella estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. No había comido nada desde la noche anterior. Su teléfono sonó. En la pantalla aparecía un número de la Casa Central del Banco Sol de Mayo. Dudó un momento y luego atendió. Hola. Señorita Sofía Rossi. Hablo del Departamento de Recursos Humanos. La voz era formal, completamente diferente a la del día anterior. Sí, soy yo. Señorita Rossi, le pedimos 1000 disculpas. La verdad sobre el incidente ha salido a la luz. El gerente Morales confesó todo y se han encontrado las pruebas. Sofía apretó el teléfono con fuerza. ¿El gerente? Sí. Usted ha quedado completamente absuelta de toda sospecha. Le pedimos perdón por haberla acusado injustamente. Le solicitamos que se reincorpore a su puesto mañana mismo. Sofía sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo pasó esto tan de repente? Esta mañana, el presidente del Grupo Lombardi, el señor Matteo Lombardi, visitó la sucursal personalmente. Él mismo testificó que la nota que usted le escribió era sobre el modo de uso de la aplicación y no información confidencial. Al oír ese nombre, Sofía se quedó helada. Matteo Lombardi. El padre de su novio, Julián. Su mente se quedó en blanco. La alegría de ser exonerada fue reemplazada por una confusión abrumadora. Julián le había dicho que su padre se oponía a su matrimonio. No podía entender por qué la había ayudado. Al día siguiente, cuando Sofía llegó al banco, sus colegas la esperaban en la entrada. Todos tenían cara de culpabilidad. Sophie, de verdad, perdónanos. Te juzgamos mal. Sofía negó con la cabeza. Está todo bien. Entiendo que la situación era difícil para todos. Se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Mientras la pantalla se iluminaba, respiró hondo. Y volvió a empezar. Con honestidad y sinceridad. Pero en un rincón de su mente, una pregunta seguía sin respuesta: ¿por qué el señor Lombardi me ayudó? La respuesta a esa pregunta llegaría esa misma noche, con una llamada telefónica. Esa noche, a las 8, Mateo estaba sentado solo en su estudio. Su mirada estaba fija en el teléfono sobre el escritorio. Después de una larga vacilación, finalmente lo tomó. Buscó el contacto, Julián. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. Finalmente, presionó. Papá. La voz de su hijo sonaba sorprendida. Era muy raro que Mateo lo llamara. Julián, dijo Mateo, haciendo una pausa. Esa persona de la que me hablaste, la señorita Rossi. Quiero que cenemos juntos. Esta vez,
quiero presentarme yo. Al otro lado de la línea, hubo un silencio. Julián no podía creer lo que oía. ¿En serio, papá? Sí. Mañana a las 7. Tráela a casa. Está bien. Gracias, papá. Al colgar, Mateo se quedó mirando por la ventana un largo rato. El corazón le latía con fuerza. Si Elena estuviera viva, estaría tan feliz, pensó. Al día siguiente, por la tarde, Sofía estaba frente al espejo. Se había cambiado de ropa varias veces. No sabía qué ponerse. Le temblaban las manos. «Sophie, ¿estás lista?», preguntó Julián desde la puerta. Un minuto. En el auto, Sofía no dejaba de retorcerse las manos. Julián tomó una de ellas. Tranquila. Fue papá quien nos invitó. Es una buena señal. Pero él se oponía, no entiendo por qué de repente. Yo tampoco lo entiendo. Pero algo en él ha cambiado. Su voz era diferente. El auto llegó a la mansión de los Lombardi en San Isidro. Unas enormes puertas de hierro se abrieron. Sofía contuvo la respiración. Un mayordomo les abrió la puerta. Bienvenidos. El señor presidente los espera en el salón. Caminaron por un pasillo con obras de arte en las paredes y suelos de mármol. Sofía, de la mano de Julián, sentía que las piernas le temblaban. El mayordomo abrió una gran puerta de madera. Adelante. En un sofá, en el centro de un enorme salón, estaba sentado un hombre. Era Mateo Lombardi. Papá, te presento a Sofía. Sofía hizo una profunda reverencia, sin atreverse a mirarlo a la cara. Buenas noches, señor presidente. Soy Sofía Rossi. Levante la cabeza, señorita Rossi, la voz de Mateo era suave. Sofía levantó la vista lentamente. Y lo miró a la cara. En ese instante, sus ojos se abrieron como platos. Sobre el rostro del imponente presidente, se superpuso otra imagen, la del anciano de la campera raída, el que temblaba en el banco, el que casi cae en la estafa telefónica. Mateo sonrió y, cambiando ligeramente el tono de su voz, imitando la del anciano, dijo: «Hacía frío ese día, gracias por el té caliente en una taza de cerámica». Sofía retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca. «Usted, señor». Mateo continuó con su voz normal, y casi pierdo mis 5 millones de pesos. Me salvaste de que me estafaran, aunque tu gerente se enojara. La boca de Sofía se abrió, incrédula. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era una mezcla de shock, confusión y una emoción que no podía nombrar. Entonces desde el principio la campera vieja todo fue para. Mateo asintió lentamente. Se levantó y se acercó a ella. Sí. Lo siento. Quería saber, a mi arrogante manera, qué clase de persona era la mujer que mi hijo amaba como a su propia vida. Pero vos fuiste auténtica, sin importar mis pruebas. Tenías eso que mi esposa siempre mencionaba, un corazón que alberga. Sofía rompió a llorar, sollozando. Julián la abrazó. Señor presidente, yo solo hice mi trabajo. Ese es el trabajo más difícil de todos. La mayoría de la gente elige el camino fácil, no el correcto. Pero vos no. Mateo sacó un pañuelo y se lo ofreció. Hiciste lo correcto. Y esa es la clase de persona que quiero para mi nuera. Al oír la palabra nuera, Sofía levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de asombro. Sí. Ahora entiendo por qué mi hijo te ama. Te pareces a mi esposa. Una persona que ve primero a la gente, a su corazón. Mateo se paró frente a ella y dijo en voz baja. Ahora, tenés que empezar a llamarme, papá. Sofía, incapaz de contenerse más, se abrazó a Julián y lloró de pura emoción. Mateo los miró, y por primera vez en años, una sonrisa genuina iluminó su rostro.
Durante la cena, Sofía, aunque todavía con los ojos hinchados, parecía radiante. ¿Y mamá?, preguntó Julián. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Leí su diario la noche que me hablaste de Sofía. Decía que a la gente hay que conocerla, no juzgarla por fuera. Tu madre siempre vio el corazón de las personas. Yo lo había olvidado. Pero Sofía me lo recordó. ¿Mi mamá, cómo era?, preguntó Sofía en voz baja. Muy parecida a vos. Cálida, honesta. Amaba a la gente. El hogar de niños donde haces voluntariado en realidad, lo fundó ella. Sofía lo miró, atónita. La Fundación Elena. Sí. Después de que murió, dejé de ir. Me dolía demasiado. Pero al verte a vos ahí, cuidando de los niños, me diste el valor para volver. A partir de mañana, aumentaré los fondos para el hogar. Construiremos un edificio nuevo, les daremos todo lo que necesiten. Y quiero que vos sigas cuidando de ese lugar. Sí, papá. Lo haré. Después de la cena, lo llevó a su estudio. Sobre el escritorio había una foto de Elena. Esta es la madre de Julián. Sofía la miró. Era una mujer hermosa, de sonrisa cálida. Ahora, empiecen a preparar la boda. Algo sencillo, cálido, solo con la gente que de verdad importa. Julián abrazó a su padre. Gracias, papá. De verdad, gracias. Gracias a vos, por traerme una nuera tan maravillosa. 6 meses después, en una suave tarde de primavera, en el jardín de la mansión Lombardi, se celebró una boda sencilla. En lugar de un salón lujoso, eligieron el jardín que Elena había cuidado con tanto amor. Solo había 30 sillas. Los invitados eran la familia, los amigos más cercanos y los niños del hogar. Cuando comenzó la marcha nupcial, Sofía caminó del brazo del director del hogar. Pero a mitad de camino, Mateo se levantó. Se acercó y, con una reverencia, le dijo al director, ¿me permite? Tomó la mano de Sofía. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ella. A partir de hoy, sos mi hija. Yo seré tu padre. Mateo entregó la mano de Sofía a Julián. Cuídala. Hacela feliz por el resto de tu vida. Te lo prometo, papá. La ceremonia fue corta y emotiva. No hubo discursos largos, solo la promesa de 2 personas de amarse y respetarse. Los niños del hogar les arrojaron pétalos de flores. Mateo miró la foto de Elena, que estaba en una silla vacía a su lado. ¿Lo ves, Elena? Nuestro hijo es feliz. Sé que vos también lo estás. Después de la boda, durante la pequeña recepción, Mateo se acercó a Sofía. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo gastada. Dentro había un collar de perlas, simple pero elegante. Era de tu madre, dijo, poniéndoselo en el cuello. Ella habría querido que lo tuvieras. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, Mateo se sentó solo en su estudio. Volvió a abrir el diario de Elena, en la última página. La grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que alberga en su corazón. Mateo asintió. Ahora lo entiendo, Elena. Lo que significa albergar, lo que significa confiar. Tomó un bolígrafo y, al lado de la letra de su esposa, escribió, tenías razón, Elena. Al final, lo que nos queda es ser humanos. Cerró el